Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Azueta. El día de hoy les quiero compartir un tema que me parece muy interesante, que es el cuidado del cuidador. Dentro de mi experiencia profesional, una de las partes en las que más me he enfocado es en trabajar con cuidadores primarios. Y bueno, primero definir qué es un cuidador primario. Un cuidador primario es aquella persona que por asignación o incluso por vocación o decisión personal ha asumido el rol de cuidar a alguna persona con alguna necesidad de cuidado. En ese sentido, el cuidador es aquel que provee el estado de bienestar o calidad sobre una persona que depende de otro. En temas de cuidador, uno de los riesgos que para mí ha sido una de las áreas más importantes a trabajar en el tema de los cuidadores primarios es el desgaste que surge en el cuidador. ¿Qué pasa con un cuidador? Cuando una persona está tan centrada en cuidar a otras personas, sus necesidades, el tema de su salud, todos estos cuidados que una persona que depende de ti puede requerir, muchas veces lo que pasa es que podemos descuidar el propio autocuidado. Y este es un factor que a nivel psicológico puede generar algo que se llama el síndrome de desgaste del cuidador. Uno de los grandes riesgos de ser un cuidador primario es que potencialmente, si no sensibilizamos al cuidador a generar esta parte de su autocuidado, estos espacios para cuidar su salud, su bienestar, generar también esta parte de la diversión, el gozo, genera el rol del cuidador, la función del cuidador genera mucho estrés por la sobrecarga. Y uno de los grandes riesgos son los efectos psicológicos que esto tiene. Potencialmente, el cuidador termina siendo otro paciente. Las personas que hoy en día cuidan a alguien, si no toman tiempo o espacio para su autocuidado, potencialmente también van a requerir los mismos cuidados que hoy brindan. Y esto, a nivel psicológico, es muy importante que se tome en cuenta. Uno de los factores con el que el cuidador primario lidia es con el dejar atrás sus emociones o el no ser consciente de sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Algo que he aprendido en talleres con papás que son cuidadores primarios de niños con discapacidad es que muchas veces las necesidades del cuidador pasan a segundo plano, ¿no? Me he topado con papás que son muy cumplidos en su rol de cuidador, que pueden hacer citas médicas, que llevan y traen al hijo o al familiar o aquella persona que depende de ellos, pero en el momento que tienen que accionar el autocuidado, llegan a sentir culpa, llegan a sentir incluso remordimiento de tener que generar un espacio para ellos mismos. Y esto desgraciadamente va generando pues que el cuidador empiece a generar su propio autodescuido y potencialmente a la larga termine siendo también un paciente. Mucho del aspecto emocional también con lo que el cuidador carga o tiene que lidiar es con esta parte emocional. Los cuidadores también, por este nivel de empatía que generan con la persona dependiente, también empiezan a tener un desgaste emocional del que no son conscientes. Cuando se trata de una discapacidad, el tema más difícil es el duelo del cuidador, que muchas veces no es atendido de la forma adecuada, ¿no? Mucho de la atención, incluso en temas médicos, va centrado al paciente detectado, al bienestar, a la calidad de vida, pero no tenemos en cuenta las emociones que un cuidador o los duelos o procesos psicológicos que un cuidador puede llegar a atravesar. Y este es un factor importante para trabajar. Si nosotros brindamos estos espacios e incluso como cuidadores nos brindamos estos espacios para dialogar acerca de qué sentimos, cómo nos sentimos, de poder compartir con otras personas que tal vez estén cumpliendo ese mismo rol, entonces vamos a ir trabajando también esta parte del bienestar.
Entender que el duelo que viven los cuidadores es un duelo muy único. Yo siempre lo menciono que es un duelo muy parecido a estos duelos ambiguos, ambiguos en el sentido de que muchas veces tienes un paciente que está presente, pero que muchas de sus cualidades están ausentes. Bueno, es difícil elaborar. Entonces, entender también los procesos de duelo que vives como cuidador, que muchas veces pasas de emociones completamente, a lo mejor espontáneas, donde tú te sientes bien en una etapa, pero también en el proceso de evolución de la enfermedad o de las condiciones de tu familiar que estás cuidando, también pueden desatarse nuevas etapas, es muy difícil. Entonces, una parte que siempre trabajamos como psicólogos es darle estos espacios al cuidador primario. Mucho de lo que invitamos a los familiares que son cuidadores primarios es también a generar estos espacios de autocuidado, empezando por temas de su salud. Así como cuidas a tu familiar, es importante que puedas darte espacios para cuidar tu salud personal, darte espacios para ir a una cita médica, no postergar esta parte de tu atención. A veces nos centramos tanto en el bienestar o la calidad de vida de nuestro familiar que podemos estar descuidando la nuestra. Entonces, al final, la tarea se vuelve más complicada cuando hay dos personas a que cuidar. Entonces, parte de lo que tratamos de concientizar es que los cuidadores primarios también tengan chequeos de rutina, tengan citas médicas de rutina, que puedan darse ese espacio que a veces parece impresionante, pero muchas veces sentimos como cuidadores que es imposible hacer esos espacios en la agenda, ¿no? Priorizamos incluso la atención médica de nuestro familiar o de nuestro paciente sobre la nuestra. Y esto entonces es un punto a trabajar. También otro aspecto importante a trabajar con los cuidadores primarios es la parte social. El ser un cuidador primario implica que hagamos las tareas habituales el doble de veces y esto genera un desgaste. Si comemos, tenemos que alimentar. Si nos bañamos, tenemos que asear a otra persona. Si tenemos que trasladarnos, trasladamos a otra persona junto con nosotros. Entonces, también estos espacios donde el cuidador pueda tener un cuidado más personal y no tener que duplicar estas tareas es muy importante. Que el cuidador pueda darse espacios para atender su salud, también sus espacios recreativos, ¿no? Que en algunas ocasiones es difícil que puedan postergar esta atención del paciente o incluso delegarla, porque lo que yo me he topado es que a muchos cuidadores primarios les cuesta dejar al paciente en manos de otra persona, el confiar en que alguien más puede cuidar, ¿no? Entonces creo que es una de las tareas más importantes también generar espacios sociales de interacción con otras personas, de desahogo, pero también de sentirte identificado con alguien más. Mucho de lo que sucede en el síndrome de desgaste del cuidador primario es que el cuidador se siente solo, cuando no es así, cuando justamente hay otros cuidadores que también están compartiendo esta tarea, pero por lo mismo de lo arduo o exigente de esta tarea, a veces no tenemos el tiempo o los espacios. Mi mayor invitación, si eres un cuidador primario, es que procures darte espacios, que así como cuidas a otra persona, cuides de ti, que así como atiendes la salud de otra persona, atiendas tu salud, que así como procuras que la otra persona tenga espacios recreativos, que te des el permiso también de tener estos espacios. Un cuidador que se cuida a sí mismo provee mejores cuidados. Puede estar en un mejor nivel emocional, puede lidiar mejor con las emociones, incluso puede lidiar mejor con la tarea del desgaste que implica cuidar a alguien más. Si tienes alguna duda, pregunta, te agradecería que nos lo hagas saber. Es muy importante que los cuidadores se acerquen a buscar apoyo de lo que nosotros llamamos cuidadores terciarios, ¿no? Hacerte esta pregunta: si tú estás cuidando, entonces, ¿quién cuida de ti?
y darte este permiso para también tú ser cuidado, porque es parte de esta red social que todos necesitamos. Saber que no estás solo y saber que puedes contar con alguien más que también te ayude a cubrir estas necesidades. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.